Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto como siempre, dando gracias al Señor por un nuevo día, por su bendición, por su provisión en todas las áreas y porque nos permite iniciar una lección más. Estamos tratando los temas sobre nuestro Señor Espíritu Santo y hoy nos toca ver el símbolo del aceite. Y vamos a ver que este es un símbolo mucho conocido porque pues hasta el día de hoy es usado. Y yo quiero empezar con unos versículos del Antiguo Testamento para que después vayamos al Nuevo Testamento. Y voy a compartirles aquí en Éxodo capítulo 30, versículo del 22 al 33 nos habla sobre el aceite de la unción. Pero por el tiempo voy a tomar pues como que un resumito les voy a hacer de esta lectura. Y la Reina Valera tiene como título arriba el aceite de la unción. Entonces, cuando Dios está mandando a Moisés a hacer todos los utensilios y todo lo que se iba a necesitar para el tabernáculo, pues Dios le dice que tiene que elaborar un aceite que sea exclusivamente para la consagración de todas las cosas del tabernáculo y para sus sacerdotes que iban a ser Aarón y sus hijos. Y quiero destacar los puntos que esta lectura nos da desde el 22 al 33. Y pues primero empieza con la preparación. Le dice qué es lo que tenía que llevar ese aceite para que ese aceite, al ser quemado, pues despidiera una fragancia exquisita, amados hermanos. Imagínense cómo olería el tabernáculo desde su entrada, a un perfume delicioso, exquisito, y entonces le da las cantidades y lo que debería de llevar ese aceite para su preparación. Posteriormente, pues vemos que le dice a dónde tiene que ser aplicado. En todos los utensilios, como les comentaba. Y luego pues para consagrar a Aarón y sus hijos. Pero más abajito vemos que le dice que no lo usarían en ningún otro hombre. Esto de ungir a Aarón y a sus hijos fue un acto súper especial porque eran los sacerdotes que se iban a hacer cargo de todo lo relacionado al tabernáculo. Pero no se podía repetir esta composición en el aceite, ni usarlo sobre todo hombre. ¿Por qué? Porque santo es. Y dice que cualquiera que haría esto, pues sería cortado de su pueblo. En otras palabras, moriría. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta que el aceite de la unción representa a nuestro Señor Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que esas lámparas, ¿verdad?, que iluminaban el tabernáculo también tenían que ser de aceite de oliva puro. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que el aceite representa a nuestro Señor Espíritu Santo y por lo tanto, pues vemos para qué servía y cómo debería de ponerse y en dónde. Y vamos a ver que también el aceite en el Antiguo Testamento fue usado para ungir a los reyes, ¿verdad?, que tuvo el pueblo de Israel. Y vamos a ver que en Primera de Samuel 16, del 1 al 13, pues nos habla del ungimiento que tuvo David como rey, siendo un jovencito, ¿verdad? Él ya había sido apartado por el Señor. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios ya tenía en su corazón en que lo levantaría como rey de Israel.
pero aquí nos acordamos y después lo vamos a leer, creo que sí, tiene buena razón, lo vamos a leer. Vemos cómo David, siendo un jovencito, cuidador de las ovejas de su padre, Dios manda a Samuel a ungirlo como rey. Y aún sin tomar el cargo, aquí todavía no se levantó para tomar el cargo, pero ya era consagrado por Dios para este servicio. Y quiero leerles nada más el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, mis amados, aquí estamos viendo que el aceite también se empezaba a usar para ungir a los reyes de Israel. Y por eso les decía que sí tiene sentido que les comparta cómo es que fue, pues de alguna manera ungido Saúl. Saúl fue el primer rey que Dios levantó para el pueblo de Israel. Y vemos que, pues se los platico rápido, de alguna manera este varón que fue ungido como rey, pues cometió muchos errores y desobediencias delante del Señor y Dios lo desechó. Por eso es que entonces Dios levanta a David como rey de Israel. Aquí podemos ver, hermanos, que muchas veces, aunque una persona esté ungida para el Señor, para desarrollar algún ministerio, si esta persona lamentablemente pues no está en comunión y comunicación con Dios, en obediencia y en santidad, pues puede ser desechado, hermanos. Y qué triste que siendo el primer rey de Israel, pues Saúl fue desechado por su mala conducta y su desobediencia ante el Señor. Entonces, pues ya les comenté rápido. Entonces vemos aquí, hermanos, que también pues quedó instituido, ¿verdad? Desde el libro de Éxodo, que el aceite pues iba a estar siendo usado en el tabernáculo, ¿verdad? Para que pues también no faltara pues esa luz en el tabernáculo, porque bueno, pues recordaremos que pues no había luz en aquel tiempo y más que andaban en el desierto. Entonces el tabernáculo por dentro tenía que estar iluminado. Y entonces Dios le dice a este varón que se levantó para pues llevar al pueblo de Israel a esa libertad, ¿verdad? Que hiciera ese aceite para que las lámparas del tabernáculo estuvieran encendidas. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 27, versículos 20 y 21. Y entonces dice aquí, en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden. Está hablando de las lámparas. Las pondrás en orden. Aarón y sus hijos harán que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana por estatuto perpetuo. ¿Sí? Y en el 20 me regreso y dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Entonces este era otro aceite, no el de la unción que vimos anteriormente que llevaba unas esencias exquisitas. No, este aceite tenía que ser puro de olivas machacadas porque iba a ser solo para el alumbramiento de las lámparas. ¿Cuáles son esas lámparas? Acuérdense que le mandó a Moisés a hacer un candelero o candelabro con 7 brazos. Y esos 7 brazos tenían una lamparita arriba donde se colocaba el aceite y esas tenían que estar prendidas día y noche. Y entonces vemos aquí que
hace la diferencia de un aceite a otro. Y a partir de ahí vemos que todos los ungimientos que se dieron para los reyes era con aceite puro de olivas machacadas. Entonces, representando a nuestro Señor Espíritu Santo como ese fuego, como ese aceite para alumbrar. Y entonces, pues esa tradición, pues creo que sigue hasta el día de hoy a través de los sacerdotes, hermanos amados. Entonces, vamos a ver otro pasaje muy importante que de alguna manera confirma cuando ya pues este aceite de olivas machacadas se usaba para ungir a los reyes de Israel. Y vemos que a lo largo de lo que es las Sagradas Escrituras, pues podemos ver que hubo varios reyes y entre ellos pues estuvo el rey Salomón. Y aquí en Primera de Reyes vamos a buscar allí el capítulo 1, versículo 39, y vamos a ver que se cumplen lo que les estaba yo diciendo, ¿verdad? Y fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor. Si ustedes se fijan cómo es el orden maravilloso de Dios, porque aunque pasaron años sobre años, porque de un libro a otro, hermanos amados, hay una diferencia de años muy, muy grande. Para nosotros es muy fácil leer de un capítulo a otro, pero no es así. Pasó mucho tiempo y a pesar de que ese tiempo pasó, se siguió respetando con ungir a los que iban a tomar pues el mando como reyes del pueblo de Israel. Y fíjense cómo dice 1:39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Entonces vemos aquí que esa tradición se siguió de año en año cuando tenía que ser levantado un nuevo rey. Entonces el Antiguo Testamento está lleno, mis amados hermanos, de este símbolo precioso que representa a nuestro Señor Espíritu Santo, y que de alguna manera pues vemos que el primer aceite, que fue el aceite de la unción usado para ungir todas las cosas que estaban dentro del tabernáculo, pues solamente fue para uso exclusivo de eso y para consagración de los sacerdotes de Aarón y sus hijos. Pero posteriormente vemos que se usa otro tipo de aceite, ¿verdad? Que era para levantar a los que de alguna manera tomaban el reinado para el pueblo de Israel. Entonces esto era solamente ya con el aceite puro de olivas machacadas. Y así se siguió la tradición, hermanos. Ese aceite estaba en el tabernáculo y lo sacaban para ungir a los que se levantaban como reyes. Y el aceite de la unción también, amados, ese permaneció allí. ¿Por qué? Porque nadie lo podía volver a hacer ni poner en la cabeza de ningún otro varón. Muy bien. Vamos a ver, por tanto, que este símbolo de nuestro Señor Espíritu Santo, cada vez que se usaba, pues se usaba para tremenda bendición. Y vemos que hasta en el Antiguo y Nuevo Testamento se sigue usando el día de hoy. Vamos a tomar solamente pues algunas citas, porque hay muchas más, pero tomé unas que me parecieron muy importantes, muy claves, para que podamos ver que ese aceite símbolo de nuestro precioso Señor Espíritu Santo sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y vemos entonces, mis amados hermanos, que pues los primeros que usaron este símbolo fueron los discípulos, fíjense ustedes, y vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 13, y dice la palabra del Señor así.
y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aleluya. Esta es la misión de los 12, ¿verdad? Cuando salen ya a predicar la palabra y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Ellos fueron la continuación del ministerio de nuestro maravilloso y soberano Señor Jesucristo. Y vemos también que en Santiago 5:14, pues nos habla, ¿verdad?, que también ese aceite iba a ser puesto sobre los enfermos. Y dice aquí en Santiago 5:14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, aquí estamos entendiendo dos cosas importantes: que se llamara a los ancianos de la iglesia. Ancianos no se refiere a personas de la tercera edad, sino a la jerarquía que se tiene en la iglesia, en el servicio en la iglesia. Y estos hombres iban a orar por los enfermos, ¿verdad? Pero también dice el 15, y la oración de fe. ¿Qué quiere decir? Que primero le daban el plan de salvación, ¿sí? La oración de fe. Le daban el plan de salvación y posteriormente vemos que dice, salvará al enfermo. ¿Cuál era la prioridad entonces, amados? Orar por la salvación del enfermo y después Dios lo iba a levantar. Pero el 16 dice que tenía que confesar sus ofensas unos a otros, ¿verdad? Y unos a otros serían perdonados. Y entonces ese enfermo sanaría. A veces nos quedamos nada más con ir, ungir a los enfermos, pedir sanidad y listo. Pero hay muchas personas que necesitan primero esa palabra de fe, ese plan de salvación, ese arrepentimiento, ese de estar en paz con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y con la gente que los rodea. Y posteriormente, ahora sí, ¿verdad?, ungirlo con ese aceite pidiendo su sanidad. Entonces, este es el orden que siempre debemos de hacer, hermanos. Nosotros no podemos negarnos a ir a orar por alguien si nos está solicitando, pero si ese alguien no es salvo, primero tenemos que orar, ¿verdad?, esa oración de fe, que es el plan de salvación. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver ahí también un punto importante, porque el 16 dice que pues deben confesar sus ofensas unos a otros, orad unos a otros para que seáis sanados. Y fíjense cómo dice lo siguiente: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es la oración eficaz? Ser salvo, estar a cuentas con Dios, ser obediente y estar en santidad. Y si nosotros vamos en ese plan para orar por una persona, algo tiene que pasar siempre. Ahorita con esta pandemia, a veces no salimos ni de la casa. Muchas veces Dios en su amor y en su misericordia nos permite orar por teléfono por la gente y ahí se manifiesta el Señor, aleluya. Testimonio les doy de eso. Toda la gloria y la alabanza al Señor. Muy bien. Vamos a ver que en Mateo 25, 1, 13 es una parábola que de alguna manera creo que ya hasta nos la sabemos de memoria porque nos la han compartido muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se presta para que de alguna manera
pues podamos entender pues muchas cosas que nos enseña esta parábola, y es sobre las vírgenes, ¿verdad?, prudentes y las vírgenes insensatas. Y bueno, es una parábola un poquito larga, mis amados hermanos. Entonces solamente lo que les quiero decir es que allí en Mateo capítulo 25 del 1 al 13 nos narra, ¿verdad?, la reunión de unas vírgenes prudentes y otras insensatas. Y bueno, pues ahí nos da a entender que las vírgenes prudentes eran las que estaban llenas de ese aceite, y las imprudentes pues las que no estaban llenas. Y entonces vemos que las que están llenas con ese aceite entran a las bodas del Cordero, aleluya, y las insensatas se quedan afuera. Entonces aquí vemos que a través de esa lámpara llena de aceite pues está la representación de nuestro Señor Espíritu Santo, porque sin Él nada somos, y tenemos que anhelar cada día estar llenos de su presencia. ¿Para qué, hermanos? Para ser obedientes, estar en santidad, aleluya. Entonces aquí vemos el trabajo de ese aceite, ¿verdad?, en la vida de esas mujeres, tanto prudentes como insensatas. Y quiero terminar con un versículo impresionante. A mí me bendice tanto este versículo, hermanos, porque de alguna manera vemos cómo Dios tiene en aprecio dos elementos que, aunque son, como les dijera yo, pues materiales, ¿verdad?, Dios los tiene presente y en grande valía. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Aquí ya estamos hablando, ¿verdad?, del conflicto que va a haber en la tierra cuando esos sellos, ¿verdad?, esos juicios de Dios, pues estén cayendo sobre la tierra. Y aquí nos habla del caballo negro, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el versículo 5 y poner atención en el 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero, ese pero cambia la historia, pero no dañéis el aceite ni el vino. Entonces, amados, aquí nosotros podemos entender con claridad que va a venir un hambre sobre la tierra espantosa, que el poco alimento que haya en ese tiempo va a estar súper carísimo, y mucho alimento va a ser dañado, ¿verdad? Y aquí dice: pero no toques el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque el aceite representa a nuestro Señor Espíritu Santo, y el vino, mis amados hermanos, representa la valiosa, poderosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a grandes rasgos les puedo compartir que el aceite es ese símbolo glorioso de nuestro Señor Espíritu Santo, usado desde el Antiguo Testamento y guardado por Dios hasta el libro del Apocalipsis. Entonces, tenemos que darle la honra, la gloria al Señor por esto, hermanos, agradecerle que esa presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo está con nosotros. Y rapidito termino con esto: el aceite no es para estar usándolo en todos lados. Claramente la palabra nos enseña que ungiríamos a los enfermos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos obedientes, Dios nos respalda. En nosotros hay poder y autoridad, eso ya lo vimos. Por lo tanto, cuando tú quieras orar que por un carro nuevo, no necesitas ponerle aceite. La fe
va a ser que sueltes la bendición por lo que tú vas a pedir. Y así en cualquier objeto, en cualquier cosa, ¿verdad? Habrá momentos en que si es indicación de nuestro Señor Espíritu Santo, sí, Cuando Él te dice, ¿sabes qué? Aquí vas a usar aceite, pues Señor, yo me alineo a lo que tú estás ordenando, pero no vamos a llenar de aceite todas las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque no fue así, ni fue la orden que Dios dejó en su palabra. Cuídense mucho, bendiciones abundantes, que Dios les guarde, que pasen un día bendecido. Gracias por escuchar esta lección y si Dios nos presta la vida, nos estaremos escuchando para la próxima. A Dios sea dada la honra, la gloria y la alabanza y que sigan aprendiendo a través de estos estudios. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.